Para desarrollar esta y otras informaciones se encuentra con nosotros el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a quien le agradecemos el estar en esta edición matinal de TVU. ¿Qué tal? ¿Cómo está, alcalde? Hola, William, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todas y todos quienes están viendo TVU. Ustedes han puesto en la palestra este tema, no tan solo ahora, sino ya hace bastante tiempo. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Les llama la atención que este tema siga siendo precisamente tema? Esto se debería haber enfrentado por el aparato estatal, por los gobiernos, ya sea de cualquiera de turno, de otra forma, con más planificación. Mire, obviamente me ha tocado ver esta temática como alcalde de Concepción, pero también como presidente de la Asociación de Municipios de la región del Biobío. Y es así como hace ya aproximadamente unos 2-3 meses nos reunimos con el gobernador regional exponiendo esta situación, porque acá es una situación compleja, y no solamente con la de los rellenos sanitarios, sino que también con los cementerios que tiene cada una de las comunas y donde tiene que recibir todos los días a personas que fallecen. Por lo tanto, nosotros creemos que la situación de espacios, ¿verdad?, de aumento de vida útil de los actuales rellenos sanitarios, en el caso de Concepción, que va a bajar sus residuos a Semarc, sector Comito, y aquellas comunas como por ejemplo Hualpén, que lo hace en Hidronor, la verdad es que hace ya con harto tiempo ellos dijeron que estaban prácticamente colapsados y que no iban a poder recibir más residuos domiciliarios. Por ejemplo, la comuna de Concepción al mes genera 8.000 toneladas de residuos domiciliarios. Para que nos puedan retirar esa basura, nosotros pagamos aproximadamente un poco más de 200 millones. Más los 120 millones que tenemos que pagar a Semar para que nos reciba los residuos, ¿verdad?, mensualmente. Al año, solo la comuna de Concepción deposita más de 100.000 toneladas de basura en Semar. Multiplique eso por todas las comunas que llevan sus residuos ahí. Por ejemplo, Florida, estando Hidronor en su comuna, usted sabe que en el límite ahí, sí, el sector Chaimavia, que es Concepción, pero Hidronor está en el territorio de Florida, tiene que ir a dejar sus residuos domiciliarios a la región de Ñuble. Los Ángeles también a la 9ª región. O sea, es una situación bastante complicada, por lo tanto esto debe ser un tema de Estado, porque también los municipios, y en eso tenemos que ser súper francos, no tenemos los recursos para comprar terrenos, generar la administración de estos terrenos para poder depositar ahí los residuos domiciliarios. Es una tarea que también se está trabajando con la gobernación regional, porque es parte también de las funciones del gobierno regional en este proceso de descentralización que se está viviendo en cada una de las regiones del país. Y este tema de los rellenos sanitarios, claro, de los cementerios. Exacto, el tema del cementerio. ¿Qué pasa en definitiva con los cementerios, ya que tocaba ese tema? ¿Qué pasa con el cementerio general de Concepción? Mire, el cementerio general de Concepción le quedan aún algunos años de, no muchos, pero todavía le queda algunos años para poder recibir personas en nuestro Camposanto. Hay que recordar que hay cementerios que son cementerios generales, cementerios que son privados y otros cementerios que se llaman cementerios indígenas. En el caso de Concepción tenemos el cementerio general, que es público, y tenemos atrás el parque cementerio que es privado. Pero en el caso del cementerio general de Concepción, fíjese que nosotros hemos hecho muchas acciones para poder aumentar la vida útil del cementerio. Las reducciones que después de ciertos años se pueden realizar con los restos de las personas que están ahí. Tenemos también el crematorio, y es una de las alternativas que le presentamos al gobernador regional en su momento, en el sentido de que, por ejemplo, el crematorio general de Concepción, a ver, una cremación cuesta aproximadamente entre 1.200.000 pesos. Muchos años atrás, como que decir, no, yo quiero que me cremen, era, pero ¿cómo te van a cremar? Ahora eso ha cambiado absolutamente. Las cremaciones han aumentado considerablemente. No solamente tenemos el crematorio aquí en Concepción, en Parque San Pedro también hay un crematorio, pero aproximadamente cuesta 1 millón, 1,2 millones. Entonces, muchas veces hay un tema económico por el cual las personas no se pueden cremar. Entonces ahí nosotros le planteamos al gobernador regional que, en virtud que ese crematorio, el de Concepción, se construyó después del terremoto, porque había uno que quedó totalmente colapsado, se hizo uno nuevo, fue con platas públicas, fue con platas del gobierno regional. Poder entonces ahí generar una especie de subvención a todo el proceso de cremación de una persona, en virtud que fue un crematorio que se construyó con platas públicas. Volvamos al tema de los rellenos. Como ejemplo, sí, digamos. Como una alternativa. Como una alternativa, porque, por ejemplo,
Hay cementerios, ahí vi que Rodrigo está hablando de rellenos sanitarios, pero son como las mismas comunas que están teniendo el mismo problema con el cementerio. Por ejemplo, Florida. Bueno, Chihuayante en su tiempo también lo manifestó. Chihuayante también, Florida, Talcahuano, y eso que Talcahuano tiene 2 cementerios públicos. Sí. Entonces aquí vamos a tener que considerar la temática de relleno sanitario y de cementerio como una política de Estado, pero también donde vamos a tener que cambiar quizás las formas, las costumbres en las cuales dejar a nuestros seres queridos en estos camposantos, donde también la alternativa de la cremación sea efectiva. Por eso es importante eso, si no es menor lo que está ocurriendo, porque sobre todo en este contexto de pandemia, donde hemos perdido muchas vidas, este tema de la muerte, de verlo cada vez más cerca, yo creo que acá se requiere urgentemente de no solo inversión, sino que también en la forma en la cual conseguimos de enterrar a nuestros deudos. Alcalde, en ese sentido, tenemos 2 temas de tanto que son ya un problema, que pueden transformarse, ¿por qué no?, en una alerta sanitaria importante, sobre todo. Eso es lo otro, claro. Y hay que considerarlo. Medioambiental, etcétera. Claro, ambiental, afectar la biodiversidad y así. ¿Qué hacer en ese sentido, pero de forma inmediata? ¿Y qué respuestas sienten ustedes han sentido por parte del aparato de gobierno, ya sea de la declaración, del propio gobernador? ¿Sienten que han sido las respuestas idóneas? Un poco rato más, tienen una reunión por el tema. ¿Cómo has visto ese panorama en ese sentido? Porque si no hay una buena contraparte, si no se escuchan soluciones, al final se llega a un diálogo de sordos y este tema no avanza. ¿Hay avance en ese sentido después de que ustedes manifestaran esta problemática? Mire, yo cuando venía en camino al estudio hablé con el alcalde de Hualpén. Y el alcalde de Hualpén me dice, si el Estado no nos aporta con recursos, nosotros no vamos a tener plata para depositar los residuos domiciliarios donde actualmente lo realizan. Ellos lo hacen en Hidronor, Camino Florida, Concepción lo hace sector Comito. Y acá, si no hay una postura de Estado frente a ambos temas, el tema cementerios y el tema rellenos sanitarios, va a haber un problema medioambiental, un problema sanitario muy importante. La semana pasada un grupo de alcaldes, ¿verdad?, viajó con el gobernador regional a una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional, con la directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, donde por lo menos existió el compromiso de evaluar la situación, porque esto significa una cantidad, pero no sé si considerable, estratosférica, de recursos para poder enfrentar ambos temas, sobre todo el de relleno sanitario. Sobre todo el de relleno sanitario. Muchas veces nos encargamos solamente de sacar la basura el día y cerca de la hora en la cual sabemos que pasa el camión. Pero el proceso de ese residuo domiciliario no termina ahí. No termina ahí. Y tiene el factor horas hombre, recursos económicos, un montón de cosas. Entonces, esta situación se había advertido a las autoridades respectivas a nivel central hace aproximadamente 2 o 3 años atrás y todavía se está evaluando qué hacer. Entonces ahora ya nos vemos enfrentados ya con el problema ahí cara a cara, entonces esperamos que prontamente el equipo técnico en Santiago del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de Subdere puedan entregar soluciones concretas, no solamente a la región, sino que es un problema país. O sea, ¿de frente ha habido falta de diligencia? Yo creo que puede haber sido un poco falta de diligencia, de creer a lo mejor que era un sentido muy alarmista de plantear el tema, pero es una realidad. Y es una realidad muy, pero muy compleja. Alcalde, un tema también involucra a la comunidad. Para instalar, por ejemplo, un nuevo vertedero, relleno, porque a la par de esto también han crecido los vertederos ilegales, de paso, afectando, por ejemplo, a humedales. Usted lo conoce muy bien. Sí, tenemos varios. En esta comuna hay varios. Sí, sí. Lo digo, se necesitan terrenos. Y nadie quiere, hay que ser honesto, tener de vecino a un relleno, tener de vecino a un vertedero. Usted que ha estado cercano con la gente, con la comunidad, ¿qué ha visto en ese sentido? En el eventual caso de que se instale, se busque, que es casi imposible, un vertedero cerca de Concepción y se trate de trabajar en esa línea. Mire, nosotros en el permanente contacto, sobre todo, por ejemplo, con los vecinos del sector Chaimadia, que son ahí aledaños a Hidronor, no es fácil. No es fácil porque cuando ocurren emergencias sanitarias,
a nadie le gustaría estar pasando eso, malos olores, líquidos percolados que pasan por canales que están ahí adentro de la población. Ha habido un acercamiento por parte de la empresa, eso hay que reconocerlo, y lo reconocen los mismos dirigentes vecinales. Hay una labor de compromiso con la comunidad, no solamente entregando fuentes de empleo a los vecinos y vecinas, sino que también realizando otro tipo de acciones. Se construyó un gimnasio en su momento ahí en Chaimavia, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque al final lo que uno quiere es vivir tranquilo y no tener que pasar este tipo de situaciones. O sea, cuando uno pasa por la carretera donde está lleno de pájaros arriba, ahí mismo abajo viven personas. Esos mismos que están metidos en la basura, que están en estas grandes piscinas, sí. Porque no sé si ha estado en un relleno sí. sanitario, sí. Es como una ciudad, no sé si hablar de ciudad, pero es una infraestructura, hay unas piscinas, malos olores, tienes que caminar por cierta manera, por ciertos lugares de cierta manera, en fin. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de apoyo, no sé si son las mismas que están pasando, pero por lo sí, menos que tenemos sí. atrás. Eso es vivir al lado de un vertedero, entonces, de un relleno sanitario. Entonces es bastante complejo. Los municipios no tenemos los recursos para poder comprar terreno, poder generar el proceso de administrar esa basura, y nos pasa algo muy parecido con los cementerios. Bien, alcalde, gracias por estar con nosotros en esta edición matinal. Es un tema que seguro va a seguir siendo noticia, de hecho lo va a hacer, tienen esta reunión un poco rato atrás. ¿Va a participar usted? Con la delegada presidencial, sí, vamos a estar ahí con la Dirección de Medio Ambiente de la municipalidad. Ahora voy a un encuentro como presidente de la Asociación de Municipios, donde Concepción se quiere transformar en el centro de la salud internacional también. Ahí me imagino que TVU va a cubrir esa nota. Perfecto. Ahí van a quedar informados al respecto. Muchísimas gracias, William. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que tengan un buen día todas y todos. Bien.